Sean bienvenidos a otro video más del curso de Estructura de Datos y Algoritmos 1. Eh, en esta ocasión vamos a hablar del tema de recursividad. Pues vamos allá. Bueno, la recursividad es una estrategia para resolver un problema, para justamente diseñar un algoritmo y entonces que la solución cada vez lo vayamos partiendo en problemas más pequeños. Entonces aquí tenemos de referencia unas matroshkas, eh, y las matroshkas es lo mismo pero cada vez más chiquito, ¿no? Entonces así asumamos un poco la recursividad, que es un poco en este contexto, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo que también nos proporciona la academia. Bueno, ahorita lo estamos dejando en otro lado. Estamos utilizando eh, Processing con JavaScript. Y bueno, nada más de rapidito, vamos a observar esta función que se llama recorrido y que recibe dos parámetros, ¿no? Pero lo interesante acá, bueno, aunque yo dibujo un rectángulo, hago un cálculo y roto también voy a hacer una rotación. Lo importante es acá, ¿no? Yo estoy eh, invocando esta misma función que se llama recorrido, pero lo único que estoy haciendo es que estoy decrementando también el número de huellas original. Y bueno, se va a detener, va a tener un paso final en el que esas huellas tienen que ser mayor a cero, ¿no? Bueno, lo que nosotros estamos buscando en este ejemplo es que cada vez se vaya dibujando un cuadro, pero no solamente eso, sino que se rote ese cuadro y se vaya moviendo también en en su posición en Y, ¿sí? Entonces, ahí está, vean cómo yo voy a mover este cuadrito cada vez que yo incremente. Lo que está haciendo en sí es dibujar cada vez más cuadritos, está haciendo el cálculo también ahí de la rotación, se está rotando en 10 grados y, y se va dibujando, ¿no? Pero lo interesante es que llama, o sea, hace cada vez, dibuja y llama otra vez a recorrido para hasta que sea mayor a cero ese número de huellas, entonces va a estarlo realizando, ¿no? Va a estar llamando a la función. Y pues nada, aquí un ejemplo muy claro se le llama el paso de tortuga, porque yo voy cada vez dando un paso justamente y y me muevo en una posición en mi plano cartesiano, bueno, en este caso eh, en Y se está moviendo aquí en este espacio. Esta función de rectángulo es la X, la y el número de píxeles que necesita para cada lado, ¿no? Su ancho y su alto. Entonces, se está moviendo también en Y, dependiendo del espacio que se está calculando aquí, cada vez, entonces en ese recorrido. Y aparte se le está calculando una rotación de 10 grados. Entonces es por eso que nosotros podemos tener esto. Y al final también el espacio que deja entre cada uno de ellos se va agrandando cada vez más, ¿no? Entonces, esto es recursivo y también en recursividad podemos hablar de fractales, ¿no? Los fractales son muy comunes en la naturaleza, podemos encontrar diversas figuras y aquí nada más un caso de cómo podemos tal vez programar un ejemplito, ¿no? Un ejemplo muy sencillo, pero que sí nos da proximidad a lo que nosotros podríamos realizar, ¿no? Muy bien, continuemos con las diapositivas. Y bueno, hay un caso muy particular que siempre se menciona en la recursividad. Un problema claro es el factorial de un número.
¿Por qué? Porque el factorial de un número, a su vez, es el factorial de, del número anterior por el número que quiero calcular, ¿no? Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo más sencillo, o más bien más gráfico. Y entonces la manera en la que nosotros vamos a escribir como cuando creemos un factorial, se utiliza el signo de admiración al revés. Y nada, como comentamos, ese es simplemente lo que nos menciona aquí, es el producto de los enteros desde 1 hasta n, ¿no? Donde n es el número que queremos calcular. Aquí nos ponen el ejemplo de 5 factorial, equivale a 1 por 2 por 3 por 4 por 5, que es igual a 120. Entonces, ¿para qué nos sirve el factorial, no? El factorial de un número nos puede servir para resolver estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿de cuántas maneras diferentes podemos acomodar n cosas? Supongan que yo tengo esto, ¿no? La fila de hasta arriba. Una corbata, un saco, una chamarra o algo así y una falda, ¿no? Entonces lo tengo a la izquierda, la corbata, al centro la chamarra, saco y a la derecha tengo la falda, ¿no? Entonces, ¿de cuántas maneras podría acomodar estas tres cosas, ¿no? Suponiendo entonces ahora quiero, ahí está una manera, ¿no? Ya como de la corbata, el saco y la falda, ¿no? Y luego otro podría ser la corbata, la falda y el saco, ¿no? Luego cambio, ¿no? Y ahora pongo a la izquierda, pongo el saco, luego la corbata y luego la falda, ¿no? Luego el saco, la falda y la corbata, ¿no? Y luego también hago otro cambio donde la falda al principio a la izquierda, al centro la corbata y a la derecha el saco, ¿no? Y luego otro más donde la falda, el saco y la corbata, ¿no? Entonces, ¿cuántas maneras fueron? Fueron seis, ¿no? Nosotros lo hicimos de manera, digamos, pues muy burda, ¿no? Tratando de encontrar uno a uno, pero ya tenemos una fórmula para encontrar este tipo de problemas, ¿no? ¿Cuál es? Es n factorial, donde n, en este caso, es el número de piezas que tengo, en este caso es 3. Si pensamos entonces en eso, es 1 por 2 por 3. Y ahí está mi respuesta, ¿no? Otro problema es de cuántas maneras puedo escoger cosas de una colección de cosas, ¿no? Abajo se pone un ejemplo. Suponga que, que es el caso donde quiero tomar solo unas piezas K de mi ropero total de piezas que tengo, ¿no? Supongan que ustedes se van de visita a algún lugar y en su maleta no caben todas las piezas de ropa de su ropero, ¿no? Entonces, lo que yo necesito es solamente tomar unas cuantas, ¿no? Entonces, supongan, yo tengo este caso, ¿no? De donde yo tengo eh, tres, tres piezas de ropa otra vez, nada más tengo mi corbata, el saco y la falda, ¿no? Y y solamente me puedo llevar cuántas, no sé, dos, ¿no? De esas tres solamente me puedo llevar dos, ¿no? Entonces, n factorial, bueno, lo bueno es que ya tenemos esta fórmula. Entonces, ¿cuántas piezas me puedo llevar, no? O sea, yo tengo tres piezas y solamente me puedo llevar dos, ¿no? De esas tres solamente me puedo llevar dos. Entonces, ¿cuántas maneras diferentes, cuántas combinaciones puedo hacer? Pues nada, entonces, eh, supongan entonces, mi total de piezas es n, entonces la respuesta dice que es n factorial, sería 6, ¿no? 3 factorial es 6. Y entre todo esto, que está entre paréntesis, es k factorial. Yo me quiero llevar dos piezas, entonces 2 es, el factorial de 2 es 2, ¿no? 1 por 2, 2 por n menos k. N es mi número de piezas, tengo 3, menos 2 que me quiero llevar es 1, 1 factorial. Entonces,
mi respuesta sería 1 factorial, ¿no? 1 factorial por, bueno, perdón, 1, ya nada más 1, por 2, entonces me da 2, y entonces 6 entre 2 me da 3, ¿no? 3 maneras distintas de que me puedo llevar ropa, ¿no? O sea, nada más puedo combinar el saco, la corbata, el saco y la falda, entonces solamente me puedo llevar, puedo hacer 3 combinaciones de eso, ¿no? Tal vez el saco, la corbata con el saco con la falda y la falda con la corbata, ¿no? Acá no nos importa el orden, nos importa cuántas combinaciones posibles tengo, ¿no? Entonces ahí está también otra, otro uso para el factorial, ¿no? Muy bien. Y ya vamos con la definición de recursividad. Dice que es un proceso que se aplica de nuevo al resultado de haberlo aplicado previamente. Es una estructura que puede contener como constituyente otro del mismo tipo, sujeto a reglas o pautas recurrentes, ¿no? Como lo vimos con el paso de tortuga, yo tengo un momento en que ya se detiene. Bueno, y las reglas, dice cada llamada recursiva, debe ser sobre una instancia más pequeña del mismo problema, es decir, un subproblema más pequeño. Los pasos recursivos eventualmente deben alcanzar un caso base, el cual se resuelve sin más recursividad. El caso base ya también lo hemos visto, por ejemplo, en, ah, en Quicksort, ¿no? Tenemos un caso base donde ya no podemos partir más el arreglo y ya ese es nuestro caso base, ya no lo resolvemos con más recursividad, sino simplemente se queda hasta ahí, ¿no? Tiene ciertas reglas, ¿no? Entonces, acá hablamos también momentos o diapositivas anteriores del factorial de un número, cómo es que yo puedo decir que es el factorial de 5 en este caso. Yo lo puedo separar también en un problema más pequeño, donde tengo el número, en este caso es 5, por el factorial de ese mismo número menos 1, ¿no? O sea, en este caso es 4 factorial, ¿no? Pero 4 factorial también lo puedo resolver de otra manera, ¿no? 4 factorial es igual a ese número por el número menos 1, en este caso 3 factorial, ¿no? Y así sucesivamente con el 3 y con el 2, hasta ahí que tengo entonces 2 por 1 factorial, donde 1 factorial tiene un caso base, ¿no? Eh, entonces, el factorial de 1 es 1, ¿no? Entonces, eso ya me devuelve 1. A su vez, entonces ya tengo la respuesta para ese 1 factorial. 2 por 1, entonces me resuelve eh, ese 2 factorial, me devuelve 2 a la parte de arriba. Y entonces 3 factorial es 3 por 2, devuelve 6, va para arriba. Eh, 3 factorial ya lo hemos resuelto, esto es 6, ¿no? Entonces 4 por 6 se va a devolver 24. Ya sabemos entonces que aquí es 24, entonces 5 por 24 nos devuelve 5 factorial, que el valor entonces de 5 factorial es 120, ¿no? Esto es hacer recursividad, es como que vamos resolviendo, vamos buscando un problema más pequeño hasta encontrar un caso base y devolvemos todas esas soluciones, ¿no? ¿Ok? Entonces, observenlo de esa manera, ¿no? Bien. Eh, También les hemos enviado, ahorita no lo tengo a la mano, pero les hemos enviado en la resolución de la práctica un problema justamente de hacer particiones, de hacer quicksort, y se ve cómo ramifica, ¿no? Esto parece también una ramificación. En quicksort también tenemos algo muy similar porque vamos tomando dos partes del problema, ¿no? eh, en, en, ah, también por parte de los gráficos que acabamos de ver, por ejemplo, el paso de tortuga,
hay un problema que se llama el fractal de Cantón, o el, sí, o el polígono de Cantón, ahorita se me fue el nombre, pero es Cantón, ¿no? Lo que pasa es que va dividiendo el problema y se observa bien cómo son las ramificaciones de ese fractal, ¿no? Entonces, justamente acá vamos a notar ese tipo de cosas, como es que nosotros vamos haciendo ciertas ramificaciones cuando vamos resolviendo un problema. Y se resuelve tal vez primero una rama, ¿sí? Después, como va a ir subiendo en los problemas que va resolviendo el mismo algoritmo, como va subiendo, entonces va a retomar a veces ramas que dejó en su momento, ¿no? Observen el caso de Quicksort y es justamente de esta manera, ¿no? Bien. Y acá el pseudocódigo del factorial recursivo, ¿no? Supongan que entonces yo tengo acá una función y, bueno, me dice que tengo dos reglas, ¿no? Que cuando n sea 0 o 1, entonces yo ya devuelvo 1, ¿no? Y en caso contrario, cuando n sea mayor a 1, entonces tengo que devolver n por el factorial de n menos 1, ¿no? Ya lo acabamos de ver eh, de manera gráfica, en esta diapositiva. Pero bueno, acá tenemos también el pseudocódigo donde me dice, entonces, empieza la función, se llama fact, dice si n es igual a 0 o 1, entonces devuelve 1. De lo contrario, devuelve, perdón, n por fact, que es mi función, o sea, estoy invocando otra vez esta función de n-1, ¿no? Entonces, es la manera en que podemos resolver. Este algoritmo es muy sencillo, sería muy bueno que casi que se lo aprendan porque es una pregunta clásica del cómputo, ¿no? ¿Cómo resuelvo el factorial recursivo de un número? Y lo tenemos acá, perdonen, ya lo tenía, está ya un vínculo aquí. Y ahí está, ¿no? Y nosotros lo acabamos de pasar a C, ¿no? Entonces ya lo tenemos en una función. Yo tengo el número 5 y quiero obtener el factorial de ese número, ¿no? Si se dan cuenta, eh, es lo mismo, o sea, si n es igual a 0 o igual a 1, entonces voy a devolver 1. De lo contrario, voy a devolver n por el factorial de n menos 1, ¿no? En este caso, ahí está, el factorial de 5 es 120, perdón. Si yo, por ejemplo, entonces cambiara, ¿no? Yo quiero cambiar eh, algo aquí, ¿no? Si yo le pongo 1, pues obviamente que me va a devolver 1 porque solamente cae en este caso, ¿no? Ya no hace más llamadas recursivas cuando yo me encuentro en este caso, pues sí que lo va a hacer, ¿no? Por ejemplo, 6 eh, sería 720 por ahí, creo. Ahí está. Este, está invocando cada vez esto, ¿no? O sea, por ejemplo, el 6 nada más para hacer una corrida, viene acá con esta función, aquí se mete el número, llega acá como n, checa si es igual a 0 o igual a 1, y pues no, se va para acá, es de lo contrario. Entonces, ahora sería 6 por el factorial de 6 menos 1, ¿no? El factorial de 5. Entonces, aquí lo que entraría a n, a esta función, ahora sería 5. Llega aquí, pues no es ni 0 ni 1, entonces va para acá. Y ahora 5 está 5 por el factorial de n, que en este caso es 5 menos 1. Entonces ahora 4, y se invoca la función y aquí va otra vez, ¿no? Pero recuerden, todas las funciones a su vez están esperando, ¿no? Es justamente esa diapositiva donde, o sea, eh, todas las funciones que ya he ido invocando, y todas son de la misma manera, todos son fact, están esperando ese resultado que se va a devolver, ¿no? Para esto de aquí, ¿no? O sea, y ya viéndolo de manera, digamos, como en código, yo aquí invoco una función, ¿no? Bueno, más bien es esto, ¿no? En el caso, en la primer corrida, es que yo
Y para resolver esto, o sea, esta es la impresión, ¿no? Es como que esta es la impresión y mando a llamar la función y que la función me dice, bueno, la manera de resolverla es de esta, en la que voy a multiplicar 5 por lo que me devuelva una función que es de la misma manera, ¿no? Y a su vez esta, pero también invoca otra función y esta también invoca otra vez la función y esta a su vez invoca otra vez la función que si nos damos cuenta, ¿no? Ya aquí devolvería entonces uno, ¿no? Dice, no, pues ya hasta aquí he llegado, solamente devuelvo uno y esto a su vez devuelve la multiplicación de este y esta a su vez este y entonces ya se forma esa recursividad, ¿no? Entonces, una parte también muy bonita, muy padre de la recursividad, ¿no? Tema padre. Bien, para terminar, solamente unas desventajas. No es difícil si ustedes se dan cuenta, este algoritmo que nosotros tenemos aquí es muy sencillo, ¿no? Es muy sencillo, son 4 líneas, ahí nada más con ese if y else y lo que venga de la función, ¿no? Ya propio del lenguaje, como el que acabamos de ver. No es difícil, es una cantidad muy pequeña de líneas, pero lo complejo viene justamente en cómo yo pienso o genero esta función que en verdad sea recursiva, ¿no? Entonces, esta es la complejidad que tiene la recursividad. Otra es que, desventaja es que hay una limitación en el número de veces que una función puede ser llamada, tanto en memoria como en tiempo de ejecución. Los procesos, obviamente, como lo hemos venido comentando de hace tiempo, pues nuestro límite es la memoria RAM que tenemos en nuestros equipos, ¿no? Y los procesos también, después de cierto tiempo, si no son ejecutados, la máquina decide que se debe terminar, entonces también es otra desventaja de la recursividad. ¿Ok? Y en Python, si se excede ese límite, se genera un error de maximum recursion de exceeded in comparison, ¿no? Entonces, pues sí, es justamente eso, que se le acabó o hizo muchas llamadas a una función, se hizo muchas llamadas en profundidad y ya, se muere, ¿no? Entonces, eso es un muy buen tema, es con algo que vamos casi a terminar nuestro curso. eh, y nada, ¿no? Échenle un ojo. Muchas gracias muchachos. Hasta aquí por este video. Nos vemos.